Ser mamá es un camino maravilloso que viene acompañado de grandes retos. En este espacio hablemos de todo lo real, inquieto, divertido, inspirador y retador que conlleva ser mamá. Yo soy Sofía Rendón, una mamá con las mismas dudas que tú y esas ganas de formar para trascender. Bienvenidas a nuestro espacio Entre Mamás. Bienvenidas a un espacio más Entre Mamás. Hoy estamos compartiendo con ustedes un episodio muy bonito, muy personal y que tenemos que empezar a hablar más de estos temas y que con todo respeto quiero recibir en estos micrófonos a César Ortega. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muy bien, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de que estés aquí con nosotros compartiendo un poquito de tu testimonio. César es una persona que tiene una familia numerosa, porque en estas épocas ya no se ve eso. Casado con Cristina, ya más de... ¿Cuántos años de casado? 29. Ya vas a entrar al treintón. Ya. Eres papá de César, de Ana Cristina, Correcto. Fátima y Ricardo. Correcto. Que son primera y segunda temporada, como dijiste, de tus chamaquitos. Dentro de lo que tú nos vienes a compartir el día de hoy, vienes a compartirnos un testimonio en donde la vida te ha marcado una experiencia que a lo mejor no es, como a veces decimos, no tiene nombre, el hecho de que tú pierdas en este camino a un hijo, en este caso a una hija. Y yo te agradezco mucho que hoy platiques con nosotros porque, como te comenté fuera de micrófono, por lo general nos abocamos mucho al sentimiento y emoción de una madre. Sin embargo, la emoción y el sentimiento de un padre es igual de importante en este tipo de experiencias. Y hoy quiero saber la versión testimonio de un papá que lamentablemente pierde una hija. Claro. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Y quiero preguntarte, César, ¿quién fue César de adolescente? Uy. Cuéntame un poquito. No venía preparado para eso, es un golpe bajo. Con mucho gusto. Alguien relajiento, si le preguntas a mis papás, a lo mejor problemático un poquito. Me encantaba salir con los amigos, divertirme mucho. Pachanguero. Sí, relajiento. Y disfrutaba mucho la vida. Siempre me ha gustado la escuela, nunca tuve temas, entonces me podía dar esos gustos, ¿no? De echar relajo y cumplir. Entonces, disfruté mucho mi adolescencia. Qué padre, eres de los míos. Las amigas las mamás de mis amigas me decían, es que ¿cómo le haces? O sea, para que no te vaya mal en la escuela. Y yo, pues no sé, pero me iba bien, gracias a Dios. Cuando pensaste en formar una familia, César, ya sentar cabeza y decir, bueno, ya encontré el amor de mi vida, Cristina es la buena, ¿qué sueño tenías? ¿Qué venía para ti en ese paquete de formar una familia? Claro. Mira, cosa curiosa, en nuestro caso como matrimonio es interesante porque nosotros estamos juntos desde los 17 años. ¡Wow! Empezamos el noviazgo a los 17 y a los 5 años nos casamos. Wow. Y desde entonces juntos, o sea, ahorita tenemos 35 años casi juntos. Y siempre nos vimos, como que nos entendimos rápido y dijimos, pues somos el uno para el otro, ¿no? ¡Qué padre! Y en eso siempre empezamos a soñar juntos y a visualizarnos, a hacer nuestro proyecto de vida desde chavos. Y sí, ahorita me preguntabas, oye, de adolescente, sí echaba relajo, pero siento que pronto me fui encauzando a hacer... ¿Te me hace que Cristina tuvo algo que ver? No, bueno, mucho, porque me aterricé muy padre y mi dinámica fue otra, ¿no? Entonces, desde jóvenes juntos y siempre visualizando tener una familia, tener nuestros hijos y cómo se podrían llamar y qué vamos a hacer y dónde vamos a vivir y... Padrísimo, siempre. Qué padre. Esa etapa es bien bonito, empezar a planear y empezar a soñar con alguien que tiene los mismos ideales que tú. Sí. Eso es maravilloso y encontrarlo es algo muy padre. Ahora, ¿cómo era tu dinámica familiar? Es decir, cuando empezaste este sueño de formar tu familia, platícame un poquito cómo era esa dinámica. Los dos empezaron a trabajar, solo trabajabas tú, llegó tu hijo número 1. ¿Cómo estuvo ese asunto?
Sí, nos casamos, yo trabajaba, pronto quedó embarazada Cristina, entonces ella, y siempre hemos buscado eso, oye, al cuidado de los hijos. Okay. Yo siempre he pensado que no hay mejor lugar para una mamá que al lado de sus hijos, Uh-huh. aunque siempre con las oportunidades abierto, nunca fui término machista o algo, no, sino todo lo contrario. Y siempre alentándola porque ella muy inquieta siempre, oye, quiero vender esto, quiero hacer lo otro. Pues dale, ¿no? O sea, adelante. Y desde chavo siempre luchando juntos. Siempre yo trabajando, ella en la casa, pero también ella haciendo sus actividades. ¿Cómo sueña un papá? Porque es bien diferente a la mamá. Nosotros de chiquitas, por el tema cultural, siempre estamos soñando con vestirte de blanco, con formar tu familia, quedarte a hacer la comida. O sea, cosas que a lo mejor vienen en el paquete cultural. Y al papá siempre es como el proveedor, el que va a la oficina todo el tiempo, el que no se involucra mucho en la casa. O sea, ¿cómo pensabas tú ese sueño de convertirte en una familia, verdad? Porque, pues, lejos de nada más ser proveedor, supongo. Claro. Creo que básicamente el estereotipo, te seré franco, siempre veía a mi papá, mi mamá juntos, tenemos un rancho nogalero, tenemos aún, ahí está mi hermano a cargo de él. Y siempre abocado al trabajo, al ir y venir todos los santos días. Nos involucraba nosotros en las vacaciones a irnos al rancho a trabajar literal de 7 de la mañana al resto del día. Okay. Entonces yo crecí con esa formación y así me veía, ¿no? Trabajando, viendo cuándo vamos a comprar nuestra casa, dónde irán nuestros hijos a la escuela, cómo jugar con mis hijos cuando vayan creciendo, cómo irlos disfrutando. ¿Tuviste papá juguetón? O sea, ¿tuviste ese ejemplo? No, fíjate, mi papá nunca fue juguetón. Somos 6 hermanos. Y en esa dinámica nosotros nos entreteníamos solos, siempre lo digo, como yo creo que muchos. Y entre nosotros hacíamos y deshacíamos, ¿no? Okay. Más yo siempre he aspirado a jugar con mis hijos, siempre ha sido un deseo y trato de hacerlo cada vez que puedo, ¿no? En la medida de lo posible, así. Y conectar, o sea, estar cerca de ellos. Ahora, tus hijos, primero tuviste varón, ¿verdad? Sí. César. Sí. Y entonces, cuéntame un poquito cuando recibiste a tu primer hijo, ¿qué sensación tuviste? ¿Cuáles fueron las emociones? A veces sentimos que es muy difícil el paquete, a veces sentimos que... ¿Qué pensaste en esos momentos en donde te convertiste en papá? Es pues una gran experiencia, ¿no? Y es algo que nos llegó jóvenes y siento que el reto siempre es muy grande. Okay. Más, sin embargo, creo que con tranquilidad y al día a día, nunca se me hizo un gran problema, ¿no? Un gran paquete, sino disfrutando el día a día, con sobriedad, te diría. No sé, bien. O sea, no tuve tanto problema, ¿no? Es que no sé si te has dado cuenta, pero ahora la juventud cuestiona mucho el tema de ser papá o mamá. Sí. Como que lo ven como un paquete muy complicado, muy, muy trabajoso. Y a nosotros yo creo que nos pasaba este rollo de que lo tenías y decías, órale, a darle. O sea, como que no le pensábamos tanto, se me hace, ¿verdad? Exacto. Entonces ya llegaba y decías, tiempos. Bueno, hay que hacer... O sea, ¿qué hay que hacer con ellos, no? Sí. Y entonces empezabas a trabajar ya esta parte de la paternidad o de la maternidad. Viene Ana Cristina. Sí. Ellos dos fueron primero. Sí. César y Ana Cristina. Y Ana Cristina llegó a tener hasta 8 años. Correcto. Ustedes iban a la escuela, lo dejaban normalmente. Vida normal. Y el día que enfrentan esta triste noticia, ¿qué recuerdas de ese día? Bueno, yo estaba de viaje. Nosotros somos de Chihuahua. Okay. Allá crecimos y ahora radicamos en Monterrey. Yo venía de trabajo a Monterrey y ese día iba yo de regreso por carretera y recibo la llamada de Cristina y me dice, oye, ¿sabes qué? Pasó algo. Perdón. Sí, no, adelante. Y me dice, oye, Ana Cristina está muy mal. Está en riesgo su vida, prepárate para lo peor. Era una
una niña muy sana. Aparentemente nunca fue diagnosticada de nada. Y por obvias razones nunca estábamos pensando en que pudiera pasar algo, ¿no? Positivo siempre. Y su siguiente llamada es, Ana Cris falleció. Y pues fue 6 horas más de carretera con mis compañeros en el vehículo, pero pues con una montaña rusa de emociones, ¿no? Porque, claro. Cosa rara, el cerebro reacciona de maneras muy, muy raras ante ese nivel de estrés, ¿no? Claro. Total de que llegamos allá, algunas llamadas en el camino, y llegamos ya anoche a Chihuahua, son 8 horas de trayecto, y sale mi hijo a recibirme, no se me olvida. ¿La edad de César? César tenía 16 años. Ok. Cuando Ana Cris falleció, y me da un gran abrazo. Y luego ya sale mi esposa y estaba ya la familia, amigos ahí en la casa. Y situaciones muy difíciles, momentos muy difíciles. Una noche, la peor de mi vida. La pesadilla era despertar y no la pesadilla que tuve en la noche. Y bueno, viene todo el proceso, el funeral, etcétera. Y al final, ese día, muchos momentos muy marcados, y de los más importantes es, y se lo he dicho a Cristina, que para mí es una piedra, soporte fundamental en mi vida, y me da muchísima fortaleza. Y nos sentamos los tres, ya cuando se fue todo el mundo, nos quedamos, César, mi hijo, Cristina y yo, y ella nos dice, oye, vamos a salir adelante. Juntos vamos a salir adelante. No sabemos qué viene, pero primero Dios lo haremos. Y llenos aquí, 13 años después. Son palabras complicadas que en ese momento cobran un sentido en donde hay una fuerza sobrehumana, sí, en donde tú encuentras este consuelo, esta unión entre tú, Ana Cristina y César. La razón por la que quiero platicar contigo de esto es porque, como te decía, muchas veces nos enfocamos en esta experiencia vivida a través de la maternidad. Y al papá siempre lo vemos como este ente fuerte, que tiene que ser fuerte, y que hay un peso muy severo en ustedes, los hombres, en los padres de familia. Sí. Y que también se permite derrotarte, y también se permite cuestionar, y también se permite ser vulnerable. Dentro de la vulnerabilidad existe una maravillosa gama de colores de amor, en donde dices, oye, yo también soy ese ser humano que está pasando y sufriendo por esta pérdida. Sí. Entonces, hoy quiero que nos compartas esa parte vulnerable, y no por exhibir, sino por compartir realmente qué pasa por tus emociones en ese momento, y cómo nosotros como sociedad, como familia, cuando alguien tenga que pasar por eso, cómo podemos apoyar a que tú también vivas este proceso de una manera más sana. Porque el reprimir no ayuda de nada. Al contrario. Así es. Entonces, cuéntame un poquito cómo fue, y cómo te hubiera gustado, o si fue lo que tú esperabas, como para conocer este lado del varón, del padre, ¿no? El punto número 1 es que yo no esperaba nada, no sabía, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo, iba saliendo de la casa al día siguiente, y me encontré unos amigos, le digo, oye, pues, ¿qué está pasando? No sabe uno qué está pasando, no sabe uno qué es lo que va a enfrentar.
Y eso es lo que nos ha movido a mi esposa y a mí, primero a ella, en tratar de colaborar con grupos, lo platicaremos. Porque cuando uno tiene esta experiencia no sabes a lo que vas. Obviamente nadie se pone a investigar antes de, no se pone a capacitarse, no es una plática que uno busque. Cuando hay hechos de esta naturaleza, uno culturalmente trata de evitarlos, al doliente tratas de sacarle la vuelta o lo enfrentas y le hablas del frío y del calor, y etcétera. Uh-huh. Entonces, yo no tenía ninguna preparación previa y mi manera de enfrentar esto fue la fe. Punto número 1, apoyarnos en Dios, en la iglesia y en nosotros mismos, en mi familia. Fue la manera en que nosotros pudimos enfrentar esto. A la vez con una maravillosa mujer tanatóloga que conocí, amiga de mi esposa, que nos empezó a apoyar para ir elaborando este duelo, ¿no? Que luego ya va uno aprendiendo y te das cuenta que tienes que enfrentarlo. Uh-huh. Primero que nada es enfrentarlo bajo el principio de debilidad, como lo decías, porque la fortaleza aquí no jala. No hay cabida para eso. No, tú no puedes hacerte el fuerte porque en ese momento te quiebras. No lo eres. No. En mi experiencia personal no había esa fortaleza suficiente para decir yo puedo solo y lo haré y punto, se acabó. Sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la gran fortaleza fue a la distancia, es reconocer tu debilidad y encontrar esa capacidad que conocí la bendita palabra de la resiliencia que no estaba en mi vocabulario. Uh-huh. Y ahí nuestra tanatóloga nos enseñó que es primordial ser resiliente en estas situaciones porque si no, pues te quiebras. Uh-huh. Te forzas tanto tu espíritu a ser fuerte que como un lápiz, ¿no? ¡Clac! Truena y se acabó. Y vale más si nos decían el ejemplo de ser un bambú que con el viento se dobla y regresa después. Y regresa después de la tempestad, se endereza y listo, ¿no? No es tan fácil. Uh-huh. No. Obvio, ¿no? Y como decías, hay que dejarse caer. Y lo decimos, pero no se vale enamorarse del suelo, ¿no? Uh-huh. Hay que levantarse. Y ese es el proceso. El caerte muchas veces, pero levantarte una vez más, ¿no? Ahora, en tu caso, obviamente tú tenías esta familia donde estaba Cristina y estaba César, tu hijo, y muchas veces como que te puedes distraer en tratar de ser fuerte o de poner ejemplo por tu hijo. Ser el fuerte. Exacto, por tu hijo, por tu esposa, cuando realmente tú tienes que vivir algo tú. O sea, primero tienes que aceptarlo tú, tienes que ver cómo solucionas esa parte tuya. ¿Cómo fue para ti el darte cuenta que esto hay que enfrentarlo solo primero? Otra parte del aprendizaje, ¿no? Tú no puedes ayudar y hasta nos los dicen en los vuelos, ¿no? Primero ponte la mascarilla tú y luego a tu acompañante si necesita ayuda. Es lo mismo. O sea, tú no puedes ayudar a alguien si te estás ahogando. Entonces, primero sálvate tú. Es un principio egoísta el tema tanatológico. Pero válido. Totalmente válido, porque otra vez no puedes ayudar a alguien si tú estás totalmente hecho garra. Uh-huh. Entonces, primero trata de recomponerte y ir saliendo adelante y luego volteas a ver a alguien más. En este sentido, creo que gracias a Dios tuvimos la gran fortaleza de irnos recomponiendo como matrimonio y como familia. Al final, desde nuestra individualidad, pero a la vez en pareja y en familia fuimos enfrentando las cosas y sí esforzándonos juntos, sí íbamos a cursos juntos, sí íbamos siempre juntos como pareja, no con mi hijo porque ese es otro tema, uh-huh. Ahorita lo platicaremos, más cada quien en su ritmo, en sus maneras, en sus tiempos y sí es un trabajo interno solo, más de la mano de quien te pueda rodear, ¿no? Claro. Y en este proceso que fuiste avanzando junto a la mano de Cristina y de las personas que te apoyaban,
yo sé que cada quien tiene un tiempo diferente para vivir el duelo. Sí. Todo el mundo quiere, oye, ¿y cuánto me va a tardar en sentirme así? Oye, ¿y cuánto? Como que es de seres humanos el querer ponerle un plazo. Claro. Voy a hacer una pregunta un tanto, no sé si decirle ridícula, pero para dejar en claro cuánto tiempo se vive un duelo de un hijo. Claro. Hay los profesionales que te dicen, oye, para tal ser querido, tanto tiempo, así como una tablita, ¿no? Uh-huh. Como si fuera tan fácil. Y luego ves que es tema de apegos, ¿no? No es lo mismo sufrir la pérdida de un abuelo que era casi tu padre o alguien que viste una vez en tu vida, ¿no? Uh-huh. Y los dos son tus abuelos. En el caso del hijo, yo creo que ahí se aplica que, en términos generales, a todos los padres nos ha de doler igual, ¿no? Uh-huh. Y también el punto de que el dolor es inherente a cada uno. Pero en tema de hijos, yo creo que todos estamos en lo mismo. Y creo yo que desde mi experiencia personal, a los 6 años, 5 años, empiezas a funcionar normalmente, porque ahí llegas a ese tema de funcionalidad, ¿no? Los primeros 2, 3, 4 años, tal vez, andas navegando de muertito, luego uh-huh. decimos, ¿no? Uh-huh. El primer año es caótico, el segundo es la repetición del primero, pero con una experiencia previa, ¿no? Ya el tercero y cuarto empiezas a sacar la cabeza, y yo creo que 6 años puede ser un término donde dices, estoy saliendo adelante, me sigue doliendo muchísimo, ahorita no podía ni hablar, uh-huh. y hace 13 años, ¿no? Y vaya que lo hemos trabajado. Entonces el dolor siempre está ahí, más uno aprende a lidiar con el dolor. Okay. Ese sería el término. Y pues digo, contestando la pregunta así básicamente, ¿no? Las emociones. Me imagino que tú, como dices, en ese trayecto de carretera, en donde llegaste a una casa en donde tenías que entender el panorama, tenías que enfrentar una noticia muy lamentable, esas emociones que no se fueron controlando en un corto tiempo, porque me imagino, y hablo de totalmente imaginarme, el hecho de sentir, ¿qué? ¿Sentías enojo, dolor, tristeza, incertidumbre? Todo junto. O sea, ¿cómo ibas agarrando las emociones? Y porque, como te explico otra vez, somos esta cultura de que no, es que seguro César es el fuerte, sí. Seguro César aguanta, seguro César es la dirección de su casa. No. ¿Qué emociones sentías, César, en ese tiempo que estuvo de duelo o que estás todavía pasando por eso? Reciente llega la noticia, el cerebro no sabe qué hacer. Son mis deducciones porque, y lo hemos leído también, es algo tan grande, tan fuerte que no sabe tu cerebro cómo digerirlo, cómo clasificarlo. Y se te empiezan a venir todas las emociones, ¿no? Lo obvio, tristeza, angustia, dolor inmenso. Y luego vas evolucionando y luego empieza el coraje, la desesperanza. Durísima. Uh-huh. Y como va pasando el tiempo, te va cayendo más el 20, ¿no? Luego nos dicen, no, es que los primeros días no sabes ni qué pasó y por lo tanto andas como anestesiado. Uh-huh. Se me figura que como cuando luego te das un golpe y te da tan duro el golpe en el dedo que no te duele, ¿no? Sí. Pero se empieza a enfriar y ahí es donde se hincha y duele. Ajá. Ajá. Entonces, o te enfrías cuando eres deportista y es cuando te duele, ¿no? Uh-huh. Cuando estás caliente, ¿no? Al día siguiente. Igual acá. Nos dicen, oye, los primeros 2 meses es cuesta abajo. Empiezas a sentirte más mal y sientes que te estás volviendo loco. Y es parte de lo que hemos aprendido que no te estás volviendo loco, ¿no? Pues, perdiste un hijo. Y tu mente está trabajando en acomodar, en reacomodarse, en reconfigurarse porque es una
emoción tan fuerte que no sabe qué hacer el cerebro, ¿no? Insisto, no estás preparado, nunca estás preparado. Hablar de la muerte nunca es fácil. No. Y mucho menos cuando se trata de un hijo. Es algo que en repetidas ocasiones he escuchado que no es natural. Es decir, uno entierra a los padres, entierra a los abuelos y de cierta manera pues es lo natural. Pero cuando sucede con un hijo no hay ni siquiera una palabra para describir o decirte, oye, eres viudo o eres, o eres huérfano. No hay una palabra. Entonces no nos podemos imaginar por aquello que atravesaste en ese momento. Platícame un poquito cómo lo vivió César papá al acompañar a César hijo. Porque se te había ido una hija. A él se le había ido su hermana. ¿Cómo tratas tú de acompañar esas emociones con tu hijo en este proceso que tú también estabas viviendo? Sí. Fíjate que ahorita que me preguntabas si me gustaría cambiar algo, es eso. Como padre, no tuve las herramientas o la posibilidad de poder estar como me hubiera gustado estar al lado de César, mi hijo. Y luego lo pienso y luego me disculpo yo mismo porque digo, bueno, pues ¿cómo podías si no podías ni contigo mismo, no? Sí es. Pero como padre hubiera querido darle ese soporte a mi hijo. Porque esa protección. Sí, claro. Él es un ser humano, yo creo que hasta más fuerte que yo. Porque tuvo que vivir la experiencia de perder a su hermana y ver sufrir a sus papás. Sin el apoyo de sus papás. Que es una gran responsabilidad en ese momento a sus 16 años. Sí. Pero que tampoco es tu culpa. Años, ajá, pero que tampoco es algo que tú seas responsable de eso, ¿verdad? Y nosotros nos enfocamos tanto, y eso es algo que me gustaría cambiar, pero bueno, pues ya el hubiera no existe. El poder haber estado más cerca de él, el poder haberlo ayudado más a elaborar su duelo, a enfrentar lo que estábamos viviendo, y no pude. Ahí es donde otra vez el término bendito, el duelo es un proceso personal y egoísta, pues sí, pero luego pienso que fui demasiado egoísta, ¿no? Pero creo que no tenía la manera de poderlo ayudar, y gracias a Dios estaba esta red de apoyo, y una gran figura fue su padrino, Ricardo. Siempre estuvo él ahí. Y es algo que siempre se lo voy a agradecer en el alma. Y no me canso de decirlo cuando platico del tema, porque se nos perdía César. Ya ahí andaba él con su movilidad, ¿no? Pues a los 16 años. A los 16, claro. Y luego decíamos, oye, ¿dónde anda aquel? Está con Ricardo. Bueno, está bien. Era un gran apoyo para nosotros el saber que estaba con él, y lo que han de haber vivido ellos dos y lo que los unió. Es un ángel para la familia. Para nosotros, para la familia y para César, ¿no? El que él haya estado ahí en esos momentos tan difíciles. Cuéntame quién es Ricardo. Ricardo es esposo de mi cuñada, ahora divorciados. Y más mérito que siempre estuvo ahí el padrino de bautismo de César. Uh-huh. Y siempre lo hemos visto como lo que es, como parte de la familia. Y siempre estuvo muy de cerca de César, toda su infancia, muy, muy cercano a él. Y él lo viera así, es una persona muy seria, pero
tiene lo suyo. Exacto, tiene su mérito, como quien dice. Sí. Oye, y en ese momento, César hijo, dices que él se desaparecía, pues, propio de la edad. Trató de acercarse, trató de buscarlos a ustedes, porque en esa etapa de la adolescencia lo que buscan los hijos es retirarse. Es decir, es alejarse, es poner a prueba a los papás, es darles la contra. Es una etapa diferente, sí, ¿verdad? Y en ese momento, César, ¿qué hacía con ustedes? O sea, ¿buscaba el espacio o sí buscó acercarse un poquito? Creo que siempre estuvo con su espacio, siempre ha sido muy independiente desde chico. Siempre buscó, y yo creo que hasta como nos veía, no nos veía como una fuente de apoyo tan sólida, ¿no? Y siempre tuvo ese distanciamiento, digo, siempre en familia, más es una persona muy, muy reservada de sus emociones y difícilmente lo pudimos ayudar porque él con una coraza hacia su interior, el decir, oye, pues esto es mío. Y tuvimos oportunidad de llevarlo con tanatólogos, con psicólogos, y es una persona, no porque sea mi hijo, pero es muy inteligente. Nos lo decían las personas que lo atendieron, lo escucharon, y él sabe cómo manejar las situaciones para que no abrirse. Él no le gusta abrirse, es reservado en sus emociones, ¿no? Y bueno. Probablemente si quisieras darle un poquito más de pensada a ese tema del acompañamiento con él, probablemente fue la mejor solución para él, el que a lo mejor tú no estuvieras tan pegado, porque a lo mejor no hubiera sido algo bueno entre ustedes, ¿sabes? Sobre todo por lo que me platicas de, oye, ¿sabes qué? Me gusta mi espacio, mi hijo David se parece un poquito, y a veces hasta uno interrumpe ese proceso que ellos están viviendo por querer estar, por querer ser parte, cuando ellos no quiero, muchas gracias, o sea, estoy pasando yo mi proceso y a lo mejor se acercó a Ricardo porque a lo mejor, como tú dices, es muy serio, pero dentro de su seriedad a lo mejor tienen algo más en común, ¿no? Por supuesto, y le daba su espacio y creo que, digo, viéndola a la distancia, puede ser un acierto el haberle dado su espacio, ¿no? Digo, al final, otra vez, digo, ya no podemos cambiar el pasado y le dimos eso, sí, no me queda remordimiento porque le di todo lo que podía. Así es, así es. Y poco o mucho, pero se lo di. Ahora, hoy por hoy, al platicar tú sobre Ana Cristina, en un hecho tan impestivo que fue el hecho de su muerte, en donde no tenías explicación cual ninguna, no sabías por qué había pasado, nunca te dieron una explicación médica de qué fue lo que pasó con ella. Le hicieron autopsias, fue en los tiempos de la pandemia aquella de la H1N1. Ok. Hubo las vacunas y luego se empezó a hablar que hubo reacciones a las vacunas y que no te la pusieras, y etcétera. Ajá. Y mi cuñada trabaja en la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Chihuahua y consiguió que se le hiciera una autopsia y no encontraron aneurismas, temas derrames cerebrales, infartos, todos sus órganos sanos. Y la conclusión final fue que un tema tipo epilepsia, tipo sistema nervioso masivo. Y la verdad, alguna gente nos ha dicho, y no investigaste más, no fuimos de esa intención de buscar más, pues no iba a volver. La verdad, no creemos que cada quien igual la trataron de apoyar en la escuela, y oye, y no la maltratarían en la escuela. Digo, tenía ciertos residuos en sus pulmones de cierta, ahí se me fue el término, en el momento de la resucitación, pero ¿qué más da? Sí, claro. Al final, así lo dejamos. Y cuando tú platicas de estos temas con César, tu hijo, que platican en familia, ¿qué procuras hacer? No se deja.
¿No hablan no de se esos deja, temas? Sofía. No sé. Sí platicamos. Tratamos nosotros siempre de hacer presente a Ana Cristina en nuestra vida, porque es una de mis 4 hijos. Uh-huh. Y luego hay gente que dice, no, pues tú tienes 3, no, espérame, yo tengo 4. Uh-huh. Y la hacemos tan presente que luego es muy vacilón César, y luego dice que sus hermanos menores, de 9 y 6 años, él tiene ahorita 28. Ajá. Y dice, oye, estos niños hablan de la muerte como, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Me asustan. Ajá. Y sí, es cierto. O sea, le decimos, oye, sí, tu hermana falleció, en el cielo, a tu hermana le gustaba esto, tu hermana te heredó esto otro, tenemos todavía algunas cositas, a su hermana, de hermana a hermana, y etcétera, ¿no? Entonces, Ana Cristina es una hija presente, sin pensar en que está viva, en que esto, el otro, no. Su lugar en donde está, más es presente en nuestra familia, ¿no? Qué es bonito. parte de nuestra familia. Ahora, tus hijos, la segunda tanda, segunda temporada de hijos, en el momento en que fueron creciendo, ¿cómo manejar eso con ellos? ¿Cómo, como dices tú, o sea, a lo mejor César dice, a mí nadie me explicó que esto podía pasar, Sí. Hoy esto tú lo tomas como un aprendizaje importante y tratas de hablar con tus hijos sobre estas despedidas, sobre este proceso de la vida. ¿Cómo es ahora la relación con tus hijos y el hecho de tener una hermana, se podría decir, en difunta. el cielo, ¿verdad? Sí. Difunta. Así, con total naturalidad. Okay. Siempre hemos tratado con ellos la existencia de su hermana, su lugar en donde está, lo que vivió. Hay fotos de ella por todos lados en la casa, y lo manejamos como una realidad, no como una situación que ellos tengan que afrontar, sino es una situación que es parte de su familia, ¿no? Es algo tan natural como tienes un hermano mayor y tienes una hermana en el cielo, punto. Okay. No hay obviamente el contexto negativo de dolor, pues no lo revivimos con ellos, son pequeños, más es importante para nosotros que sepan quién es su hermana, quién fue para nosotros cuando estuvo aquí presente en el mundo, y que sea parte de su vida. Eso es lo importante para nosotros, que sea tan parte de su vida como lo es su hermano mayor. Okay. Sí. Okay. Que reconozcan esa persona, esa personalidad. Sí. Cuéntame un poquito, César, la sociedad en general. Sí. No somos buenos para manejar el tema de la muerte. Somos personas que, como dices tú, te saco la vuelta, te saco un chiste, trato de hablar de otra cosa. Cuéntame un poquito qué ayuda a que una persona que está pasando por un proceso tan complejo se sienta abrazada, acompañada. ¿Qué es lo que cómo podemos ayudar en ese acompañamiento para no estorbar? Claro. En la parte de emoción. Desde el nivel más básico, el simplemente llegar y mostrarte empático, a un simple lo siento, estoy contigo, lo siento mucho, o el silencio, con un abrazo, eso es maravilloso. No necesita uno ser tan creativo, sino simplemente, y hay que decirlo, valiente, porque pues a nadie nos gusta ponernos en situaciones duras, emocionalmente difíciles, y el padre o cualquier doliente que haya sufrido la pérdida de un ser querido está pasando por un proceso difícil, emotivo, definitivamente, y no porque tú le digas o le dejes de decir algo lo vas a hacer que se le olvide o lo va a dejar de pensar, ¿no? Y el que sí le digas algunas palabras de tu parte, como se dice, ¿no? El dolor compartido se aminora, ¿no? Entonces, en ese sentido, con esa sencillez, hace uno
mucho, mucho. ¿Qué ha sido para ti el encontrar más familias y más padres de familia que estén pasando por este proceso en el acompañamiento y en el sentirte cada vez mejor? ¿Qué ha sido para ti eso? Creo que, como te decía, una de nuestras fortalezas, por qué no decirlo, como familia y como ser humano, ha sido nuestra fe. Y creo que si Dios nos puso en esta situación, pues es por algo, ¿no? Y al final no es opción, no me preguntaron. Y más lo que sí es mi opción es qué hago yo con esto. Y algo que nos abocamos como familia ahora, insisto, primero mi esposa, no el mérito a ella, porque fue la que primero empezó a estudiar tanatología, ella es tanatóloga, y yo nomás le hago sombra, porque ni tantito. Es el qué hacer con este dolor, con esta situación vivida. Y simple y sencillamente el que tú veas a alguien que ya pasó por esto y que puede llegar a funcionar, sirve mucho. Y a la postre no lo han dicho, al principio yo no lo veía, más cuando estuve en un grupo de duelo con David Montalvo y estaba una persona que ha perdido a su esposo. Súper mal, súper complicado su duelo. Y me acuerdo que le dije, oye, sí se puede. Nos decía nuestra tanatóloga, van a estar bien. Y yo no se lo creía. Tú le decías, dime cuándo. No veía ni cómo, deja tú cuándo, ¿cómo? Ajá. ¿Cómo? O sea, si encuentras el cómo, el cuándo es un segundo término, ¿no? Sí. Pero si no ves el cómo, pues ni cuándo, ¿no? Ajá. Entonces, ese cómo, ese ver a alguien que te diga, oye, yo ya pasé por donde tú estás y acá estoy y te demuestro que sí se puede por mi experiencia propia. Nos ha dicho las personas en los grupos de duelo que nos dicen, oye, es que yo quiero estar como tú estás. Si supieras, ¿no? No, y aparte no que ya pasó mucho y he aprendido y he tratado y porque sí, pues, te has caído varias veces. Sí, muchas, muchísimas. Pero me he levantado una más. Entonces, ese es el punto, ¿no? El decir, oye, sí se puede, pero tienes que hacer tu parte. No hace falta, y ahorita que hablabas de la sociedad, ese típico del échale ganas y vas a estar bien, y tú puedes y échale más ganas, luego los quiere uno fusilar, ¿no? Sí. Y podemos hacer otra sesión de qué no decir, sí. Qué no hay que decir, porque, híjole, te topas unos de que ya Dios tiene un angelito nuevo en el cielo, ¿no? Pues bueno, ándale, que agarre tu hijo para que tenga otro ángel, ¿no? A ver. Exacto. Bueno, pero no es el punto. El punto es que... No, pero sí es. Sí es, porque todas esas metidas de pata las hace uno sin saber. Claro, y de buena voluntad. O sea, porque no mides el impacto de esas palabras en una persona que está viviendo este proceso. Sí. Y hoy esa es la intención, el dejarnos esa parte de decir, a ver, necesitamos educarnos sobre estos temas, que quieras o no, hay que tocarlos, hay que saber lo que es una pérdida de un papá, de una mamá, de un hermano, de un hijo, para poder acompañar. Porque no cualquiera acompaña a este tipo de personas. O sea, no cualquiera se puede sentar contigo una tarde a platicar sin meter 4 patas varias veces. Sí. De verdad. O sea, y te lo digo de corazón porque yo soy una persona que me encanta apoyar. Sin embargo, te sientes desarmado. Porque no sabes ni por dónde. Te tengo una pregunta importante porque en este proceso de la vida me tocó coincidir con unos amigos muy queridos que falleció su hija, que es de la edad de la mía, y siempre me ha hecho, se me complica el tema de, y ya sé que me vas a decir, qué buena complicación, ¿verdad? Pero a lo que voy es,
se me complica el tema de saber si que vaya mi hija o no a saludar, a qué tanto esa parte es sana, duele. O sea, porque de verdad te lo digo de una manera muy genuina, no sé cómo actuar, o sea, no sé cómo acompañar mejor. Esa es la palabra. ¿Te refieres a que si vas a saludar a alguien que ha perdido una hija, ¿de qué edad tiene tu hija? Ahorita tiene 16, va a cumplir 17. Que perdió una hija de 16 años, si es sensato que vaya tu hija a acompañarte. La perdió, no. Haz de cuenta, eran compañeras en el kinder, Sí. Muere su hija, y entonces cada vez tú vas viendo esta historia en los demás amiguitos de tus hijos, Claro. Cómo fueron creciendo. Sí. Entonces yo no sé qué tanto es pertinente que ella vuelva a ir conmigo, porque la relación con mi amiga sigue, ¿sabes? Claro. Se perdió la conexión porque ya no existe su hija. Claro. Pero no sé, porque por ejemplo para mi hija sí representó una lección en la vida. Claro. Entonces yo digo, oye, que vaya y visite a su tía, que la salude, pero no sé qué tanto yo ayudo con eso, claro. ¿sabes? Digo, tiene que ver con hace cuánto tiempo y cómo está dado su proceso de duelo de la mamá que perdió a su hija, porque si la ves complicada y ponerle a alguien que represente en una medida el ser querido perdido, pues sí es bien complicado. Digo, cuando sucedió lo de Ana Cristina, yo le sacaba la vuelta a los niños de su edad, a las niñas de su edad. Hasta miedo les tenía. Sí, me imagino. Entonces, tiene que ser uno empático, volvemos al punto, inclusive hasta preguntar, oye, no hay ningún error si uno pregunta, al contrario, es error no preguntar, oye, ¿te parece bien? Okay. ¿Estás de acuerdo? Y uno hasta puede ver las expresiones de la otra persona para decir, ¿sabes qué? No es prudente que venga mi hija conmigo. O habrá gente que diga, oye, sí, me encanta porque me hace recordar a mi hija, la veo cómo ha ido evolucionando, y habrá gente que le guste ver la evolución que pudo haber tenido su hija, ¿no? Okay. De repente yo me veo tentado. El otro día estamos en Monterrey, fuimos de viaje a Chihuahua y mi esposa se encontró con una vecina que iba a la misma escuela que mi hija, de la misma edad. Entonces llega y se identificó con Cristina. Le dijo, oye, soy Ana Yancy. ¡Wow! Sí, claro. Y esa es la pregunta. Ese es el no querer volver a sacar ese dolor, porque realmente uno lo hace con un cariño profundo, de querer acompañar, abrazar y sobre todo mostrar que también para uno es importante esa persona. Claro. O sea, estoy segura que para Ana Yancy también fue sí, claro, súper importante la vida de Ana Cristina. Claro. Entonces, y fue un parteaguas en su vida, y entonces tienen eso en común. Y tan es así que fue y se identificó porque igual Cristina le dijo, oye, qué bueno que vienes porque obvio no te hubiera reconocido, ¿no? Claro. Hace 13 años, es una niña de 21 años, o una señorita. Claro. Y el ver es un juego mental difícil de enfrentar. El decir, ay, ¿cómo sería mi hija? Sí. Y tienes un punto muy importante porque ese sentimiento es un deseo de acercarse a la lumbre, ¿no? Sí. Pero bueno, al final la pregunta, ¿no? La pregunta siempre será prudente, ¿no? Sí. Y ver, y tal vez ayude, tal vez no. Y también creo que es un toque de realidad que a veces no nos gusta, como dices tú, estar tocando todo el tiempo. Entonces prefiero evitarlo. Prefiero no tocarlo, y preguntar me parece una muy buena alternativa. Siempre. Dentro de este proceso que te ha tocado vivir, ¿quiénes han sido tus pilares para mantenerte sano de forma emocional y mental? Claro. Insisto, Dios en primera instancia, mi esposa rotundamente, siempre, si alguien te puede entender por lo que estás viviendo, es alguien que está viviendo
prácticamente lo mismo, porque no deja de ser ella y yo soy yo. Y yo sí creo que la mamá tiene un vínculo más profundo con un hijo que el padre, porque lo tuvo en su vientre y le dio la vida. Y luego, digo, mi hijo, obviamente, y luego empiezan tu círculo cercano, ¿no? Tu familia, mi suegra, mi cuñada, hermanos, pero sobre todo alguien, amigos que se convierten en familia. Y en ese sentido tuvimos otro par de ángeles, Jorge y Claudia, que a la postre ahora son padrinos de bautizo de Fátima. Uh-huh. Donde, y eso es fundamental, tener estas herramientas, ¿no? Estas maneras de ir sorteando el duelo, porque nos decían, oye, ¿qué van a hacer? No, pues nada, no sé, no sabe uno ni qué hacer luego con el tiempo. Y no, pues vámonos, si quieren llorar, lloramos. Eso es importantísimo. Sí. Si quieren reír, reímos, lo que ustedes quieran. Ahora, y ahí estaban. Entonces nos dieron tanto apoyo y reímos tanto, lloramos tanto, que nos acercamos muchísimo, ¿no? Y a la postre, pues ahora hasta compadres somos, ¿no? Uh-huh. Y tanta gente que también esperas mucho de ellos, hay que decirlo, porque te haces unas expectativas, porque dices, mira, tal o cual persona es muy cercana y te quedas esperando. Y no llega esa empatía, no llega ese acompañamiento. Pero de repente salen otras personas que ni las veías venir. Uh-huh. Y ¡cuac! Siento que en ese momento, César, y a lo mejor me vas a corregir, pero creo que ese tipo de situaciones suceden porque la gente no está lista. ¿No? Hay gente que sí está lista para acompañarte en el proceso y hay gente que definitivamente, aunque tú la sientas cercana, no está lista. No. Entonces, sí, ahí no donde... lo uno de culpar. No tienen las herramientas. Tú decías, Exacto. Es que yo andaba nadando en aguas negras. Bueno, esa gente no se imagina ni el agua negra. Uh-huh. Entonces, para tu proceso no eran buenos acompañantes. Exacto. Entonces, a veces creo que es sano hacerte a un lado cuando no vas a saber sumar dentro de esa situación. Entonces, sí esperamos, porque las expectativas, bueno, yo soy esta persona que estoy llena de expectativas y mi marido siempre me está regañando, pero de verdad, no le vayan a decir, pero hoy acepto que tienes razón. O sea, cuando tú esperas de la gente no es bueno. ¿Por qué? Porque no están listos. Sí. Y en tu proceso seguramente no hubieran hecho un buen papel acompañándote. Es un tema tan complejo y tan difícil que no cualquiera. Y de verdad, no qué bueno y qué emoción contar con estos ángeles en la tierra, sí, que son estas personas que tú hoy me cuentas. Ahora, tus 2 hijos que vienen en la segunda temporada, ¿cómo enfrentar esta paternidad después de la pérdida? No debe ser fácil, no debe ser este tema, porque seguro cambiaste como papá. Sí. ¿Qué cambios percibes tú que hoy te definen como este papá segunda temporada? No es difícil, al final, la paternidad es un proceso de prueba y error. Ajá, Digo, sí, con todas las capacitaciones que uno puede ir a buscar y pláticas y lo que tú quieras, no deja de ser un proceso de prueba y error. y de muy buena voluntad. Totalmente. Y pues ya traíamos nuestra experiencia con 2 hijos, ¿no? Uh-huh. Y luego decimos, y te lo digo aquí en confianza, que no nos oiga nadie, ¿no? Exacto. Decimos mi esposo y yo, es que no estamos en las mismas ligas. Y no por ser petulantes, sino la experiencia vivida nos da un nivel de madurez emocional que no cualquiera tiene. Obvio, no se lo deseo a nadie. Uh-huh. Estamos en los grupos, en las situaciones que nadie quiere estar. Pero otra vez, no nos tocó elegir y hemos tenido ese crecimiento personal, uh-huh, que te permite ser una persona más madura. Y al momento de educar a 2 seres humanos,
con todo este bagaje que ya traes. todo el bagaje, pues te da más herramientas. Te da una sobriedad, una entereza, el filtrar cosas, el preocuparte por cosas banales ya no se te da tan fácil, ¿no? Luego decíamos, oye, es que andábamos demasiado insensibles y luego vas agarrando la sensibilidad otra vez, pero ya no al grado de antes. Y también la edad, ¿no? Yo ya tengo 50 años, ¿no? Y tengo un hijo de 6, entonces no es lo mismo educar a un hijo de 6 de 50 años que de 30, ¿no? Claro. El tiempo hace su tarea. Entonces, y sobre todo porque fueron hijos tan deseados. Te comparto, es algo que me da risa compartirlo, pero por la cara que veo en las personas. Ajá. Pero yo estaba operado de la vasectomía. Ay, otra vez yo hice la cara. ¡Wow! Caíste. Y me revertí la vasectomía. Entonces, fue un proceso, gracias a Dios, exitoso. Y de ahí viene Fátima y Ricardo. ¡Wow! Entonces, es una experiencia tan deseada desde el lado emocional, desde el lado médico, desde donde lo veas, caray. Ahora, dime una cosa. ¿Cómo tomas esa decisión de volver a ser papá? Porque después de un duelo, después de una pérdida, después de ese dolor tan grande, está cañón. O sea, como dices, órale, va otra vez. Una llamada que le hice yo a Cristina. Lo estábamos platicando. Y ella había tenido problemas de embarazos extrauterinos, temas de edad también, porque ya no éramos unos chiquillos. Y tenía que hacer una cita con el ginecólogo, obviamente. Y no sé por qué le dije esto yo, pero no se me olvida. Le dije, oye, ¿ya hiciste la cita? No, por algo se le ha haber olvidado, lo que sea. Y le dije, es que quiero tener quiero volver a tener una ilusión. Qué emoción. No sé si fuera algo egoísta de mi parte, pero al final ese era uno de mis motivadores, ¿no? Claro. El poder tener la posibilidad de volver a vivir la paternidad. Digo, estábamos relativamente no jóvenes, pero estábamos en posibilidades. Sí, todavía, claro. Todavía se podía, entonces yo creo que eso es lo más duro de un proceso de duelo. El volver a tener esa esperanza, ¿no? El volver a ser un ser humano con ilusión, con esperanza, con esas ganas de vivir, caray. Pues el golpe tan duro te quita toda fortaleza espiritual y al final yo creo que los seres humanos existimos, y alguien me lo dijo, gracias a la esperanza, o sea, a la ilusión, porque un hombre sin ilusión está muerto. Uh-huh. Entonces, el tener la ilusión de esperar a un hijo y le digo yo a Cristina, digo, oye, qué padre conocer un hijo tuyo. Porque luego pienso uno, pues es que mi hijo va a ser como yo. Y grave error. No. Nada más equivocado que eso. Sí, definitivamente. Nada más equivocado que eso, ¿no? Entonces, mi hijo va a ser como yo. Nada. Entonces, el conocer a otro hijo tuyo es wow. Es la gran ilusión. Son milagritos que andan ahí sí, rondando la vida. Y es la mezcla de nosotros dos más y ver rasgos de su abuelo y de su tía y de su wow, ¿no? Uh-huh. Entonces es un cóctel, ¿no? Uh-huh. Biológico maravilloso, un milagro. Uh-huh. Entonces esa ilusión es lo que nos hizo hacer todo lo que hicimos, el ir a meterme en una cirugía, el ir a hacer tratamientos de fertilidad. No sabes lo que pasó, Cristina. A volver, deja tú, que no te dijo, sabes. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? O sea, realmente se sumó a tu ilusión. Sí, era una decisión consensuada. Consensada totalmente. Al grado que llegamos a fecundación in vitro. Porque
no jalaba, y inseminaciones y esto y lo otro. Y es un tema de ella, pero bueno, agarro lo que me toca. Claro, claro, claro. Tengo un poquito de derecho. Ajá. Y no pegaba, y estábamos a pocos meses, a 1 año, 2 años, ya se me dan las fechas, pero estábamos muy recientes y andábamos intentándolo. Y nos decían, oye, pues es que las emociones no te dejan, ¿no? También juegan a nivel médico y etcétera. Al grado que dijimos, y esa es otra, tengo esas mini películas, esos clips en mi mente donde estábamos sentados en el comedor y le dije, oye, porque ella quería y yo no quería, la inseminación in vitro. Partiendo del punto de la fe, es un tema importante. Claro. Porque dices, oye, a ver, vas a tener N óvulos fecundados, son N hijos, ¿no? Y eso es la gran, el parteaguas, ¿no? El tema ético. Entonces le dije, oye, bueno, a ver, va, pero te los vamos a implantar todos. Y si tenemos 9, pues 9 si salen 9 será, ¿no? O sea, sí. Porque no sabes cuántos pueden salir. A la postre resultaron 4, 1 no funcionó, no tuvo la calidad, etcétera. Hubo 2 inseminaciones y nomás 1 funcionó y nomás 1 fue Fátima. Y así fue. Y así fue. Oye, es que es increíble el que hayas encontrado o hayas reencontrado estas ganas de seguir adelante, de seguir formando una familia, de seguir sembrando en el mundo legado que vienes a dejar hoy. Pues sí. Después de una caída tan fuerte. Yo quisiera que nos compartieras algún consejo para esos papás que hoy se encuentran en esta batalla tan importante que es superar la muerte de un hijo, que es más, no sé ni si decir superar es correcto, porque realmente es algo, no se supera. ¿Cómo superas eso? No es un obstáculo. No se supera. Entonces, aprendes a vivir con eso. Vivir, exacto. ¿Cómo aprendes a vivir con eso? ¿Cómo ayudar a alguien que está pasando por este proceso? ¿Qué le dirías? Como te decía, uno sí se puede. Vas a volver a estar bien, aunque no lo creas. Trabaja tu duelo. Es un trabajo que uno tiene. De los más duros que puede tener un ser humano. Busca ayuda. Es fundamental tener la ayuda de, si no tienes un profesional, un ser humano que te entienda, con quien puedas hablar. Es fundamental hablarlo, verbalizar todas tus emociones, porque si no, luego decimos se te pudren y vienen enfermedades, que sabemos que las enfermedades surgen a raíz de las emociones. Y en esa búsqueda de ayuda vas a ir encontrando las personas que van a ir apoyándote y los recursos suficientes para tu caso específico, porque cada duelo es único. Ten fe, cualquiera que sea tu fe. Está comprobado científicamente que las personas que tenemos fe salimos adelante más 30-40% más rápido que alguien que no tiene fe, que no quiere decir que sea indispensable. Y eso, ¿no? Vas a estar bien. Ahora, en este proceso, cuando estás casado, a veces sucede que la familia se desintegra. Sí. ¿Qué crees que pasa en esos casos en donde dejas de ser pareja porque estás viviendo un dolor tan grande que yo me imagino que te pierdes en ese intento? Estadísticamente, 70% de las parejas que pierden un hijo se divorcian. Es durísimo. Y creo que, sin ser yo una autoridad en ello, parte fundamental del proceso de duelo en pareja, cuando pierdes un hijo, es no reconocer la individualidad de cada uno. Hay una anécdota que me encanta platicar, que a los 6 meses de estar en el proceso del duelo, de haber vivido la pérdida, el fallecimiento de Ana Cristina, me dice Cristina, oye, fíjate que le entregué a Dios a Ana Cristina, yo no la quería
dejar ir. Yo estaba aferrado a ella. Te recomiendo que lo hagas. Va. Bueno, le digo, no, es que yo hace 3 meses lo hice. Yo había pasado por eso hace 3 meses, ¿no? Entonces, cada quien va a su ritmo. Y si piensas que tu esposo o tu esposa te tiene que seguir el paso, grave error. Tienes que trabajar por separado, pero a la vez en pareja, ¿no? Volviendo a coincidir, volviendo a tener esos puntos de encuentro y hablando, porque nadie te va a entender mejor que ella o que él. Claro. Porque está viviendo lo mismo, perdieron al mismo ser querido. Uh-huh. Es el único momento en que se da eso, ¿no? Son los únicos que van a sentir lo mismo. Y no sientes lo mismo, Sofía. No lo sientes. Y yo ahí creo que es una bendición que tuvimos. Cuando ella estaba triste, yo estaba bien. O viceversa. Ajá. Entonces ahí nos ayudábamos, éramos la espalda y el hombro del otro, ¿no? Entonces, respetar la individualidad más estar cerca, ¿no? Y entender al otro, porque en los grupos que hemos tenido hay papás que están bien y la esposa está muy mal, y tiene que haber esa solidaridad, esa empatía, llevar el proceso juntos, muy a pesar de que el otro esté abajo, ¿no? Deshecho. Sí. Quiero agradecerte todo esto que compartes hoy conmigo. Estoy segura que todos los que te escuchamos tratamos de ser empáticos, a veces sin éxito, pero como te digo, con una buena intención de poder acompañar a un papá, que no es lo mismo a veces que la mamá, porque la mamá siempre es esta persona que sí muestra sus emociones, y que para los papás es difícil. Y ya por cerrar un poquito, quiero que me digas, a lo mejor es un tema que no mucha gente se va a identificar o ver, pero el regreso a tu trabajo, el volver a ser funcional. Sí. El apoyo que pudiste haber recibido en una oficina, porque tú tenías que continuar esa parte. Claro. ¿Cómo fue? Buen tema. Yo tuve la bendición de... Yo tenía... déjame echar números. 16 años en la compañía, donde aún hoy en día laboro. Y tuve la gran bendición de tener esa empatía por parte de mis jefes, cosa que siempre les agradeceré mucho a la familia Rodríguez. El esperarme. Yo era en esos tiempos el gerente de un centro de distribución, vendemos impermeabilizantes. Y eso, me esperaron. Pedí una semana de vacaciones muy inocentemente. A la semana le dije, oye, no, necesito otra. Y no, me decían, dale. Vuelvo y como zombie anda uno, caray. Ahí que es que iba a trabajar, ¿no? Uh-huh. Pero la gran maravilla que para el hombre el trabajo es terapéutico. Claro. Obligatorio también. Uh-huh. Que te mantiene también ocupado. Para las mujeres. Digo, uh-huh. Hoy en día, ¿cuántas mamás pierden a sus hijos y son profesionistas y tienen que ir a trabajar porque luego el trabajo no espera, ¿no? Uh-huh. Yo tuve la bendición de que me esperó, pero luego no. Y ese es el gran punto. Y luego pensamos en personas que dependen del trabajo del día a día y que eso es un gran tema. Donde dices, oye, si no te presentas a los 3 días, pierdes tu chamba. Esa es la pregunta. Realmente lo que quiero yo hoy es hacer sensibles a todas esas personas que son jefes. Sí. Que pasan buenísimo por punto. Una persona que tiene esta experiencia. Sean sensibles. Sí. Necesitamos más sensibilidad en este tema, porque seas hombre, seas mujer, estos temas son temas muy complejos para el ser humano. Y no puedes, como dices tú, funcionar como una máquina de decir, ya, en una semana estoy listo. Dale. No es cierto, no funcionas. Y qué bueno que tocas el punto, porque sí se necesita, inclusive, ahora ha habido avances en temas legislativos donde reconoce la paternidad con ausencias justificadas, ¿no? Vacaciones, como se le llame.
En Europa, digo, qué decir, ¿no? Sí, hay permisos de paternidad. Permisos de paternidad de semanas, no domino el tema, pero muchos. Debiera de haber un permiso por Aquí, duelo. Sí. Y mientras no lo haya, sensibilidad. Al menos nada sensibilidad. Más. Es decir, ¿sabes qué? Está pasando por este proceso, yo conozco a esta persona, es un buen ejecutivo, es una buena persona, es un buen operador. Vamos a darle ese espacio. Porque el luto apoyo. Exacto, se necesita. Hoy por hoy, César, ¿qué le dirías a ese César adolescente si tuvieras la oportunidad de platicar con él? Ay, Dios. Ten cuidado. Piensa bien las decisiones que tomas y no te arrepientas de nada. Yo creo. Muchas gracias por estar aquí conmigo, compartir tu testimonio, abrir el corazón en este tema tan complejo, con una completa desconocida que hoy me quise levantar 20 veces a darte un fuerte abrazo. Yo creo que ha sido de los episodios más complejos de mi vida. Y lo único que me resta decirte es gracias por compartirlo conmigo. Gracias por abrir esta experiencia ante los oídos de más mamás. Y por estar pensando en esta sensibilidad que necesitamos como seres humanos ante la pérdida de una persona, ante la experiencia tan dolorosa que es perder a un hijo y que necesitamos apoyar, acompañar y sobre todo abrir el corazón ante estas situaciones para poder coexistir, convivir y pues obviamente sacar lo mejor en las situaciones en donde no se puede. Claro. Ustedes platícame un poquito dónde pueden ver los papás, mamás, estos grupos en donde ustedes trabajan. ¿Tienen alguna página en Instagram? Sí, con gusto te paso el detalle. Somos el grupo, se llama Por Ellos Contigo. ¿En Monterrey? En Monterrey tenemos un grupo de papás y mamás que somos papás que hemos sufrido la pérdida de un hijo, apoyados por David Montalvo como tanatólogo. Y estamos en ese proceso de expansión, digamos, de fundamentar bien. Tenemos nuestro Instagram, estamos elaborando la página web y vamos a crecer, ¿no? Tocando corazones. Tocando corazones y viendo que la empatía que podemos llegar a tener entre padres es fundamental para reconocernos en la misma situación. Bueno, pues si nos gustan compartir los datos, nosotros los publicamos junto con este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Saludos a Cristina, saludos a todos en casa. Gracias. Y pues nos seguiremos viendo, estoy segura de eso. Muchas gracias, Sofía, por tu invitación. Un gusto y aunque luego las palabras no fluyan tan fácil, la emoción está a flor de piel. Pero con mucho gusto compartir esto y como te decía, si a alguien le sirve, pues adelante, ¿no? Estoy segura que así va a ser. Muchas gracias. Gracias a todas por acompañarnos. Nos vemos la próxima.